El 23 de diciembre del año pasado, en una visita a Israel, el presidente de la ANI, Flavio Caiafa, firmó un acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén con el objetivo de promover el crecimiento económico, el desarrollo social y la sostenibilidad a través de la colaboración en ciencia, tecnología e innovación entre Israel y Uruguay, así como fortalecer los lazos culturales, comerciales y de inversión que lo hagan posible. ANI seleccionó en su oportunidad a la Universidad Hebrea de Jerusalén como socio estratégico en base a su excelencia académica, científica y en innovación, y su conexión con todo el ecosistema de innovación israelí y su foco en América Latina. Esto ocurrió el año pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ha corrido mucha agua debajo de los puentes y la situación bélica en esa zona del mundo está cada vez más tensa. Días pasados, el 31 de marzo, el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Orsi y en particular, en este caso, por el canciller Mario Lubetkin, emitieron un comunicado en el que señalan que la situación humanitaria y protección de los trabajadores en Gaza es importante y es atención del gobierno. El gobierno de nuestro país expresa su preocupación ante el informe brindado el pasado viernes 28 por la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad en una sesión convocada por el Reino Unido y Francia para debatir la situación humanitaria y la protección de los trabajadores humanitarios en Gaza. La OCHA, lo que vendría a ser esta Oficina de Asuntos Humanitarios, señaló que en Gaza se han violado todas las normas jurídicas y principios humanitarios, alertando sobre el hecho de que no ha entrado ayuda a Gaza en las últimas 3 o 4 semanas y enfatizando en la necesidad de que Naciones Unidas permanezca allí en nombre de la humanidad. Justamente ese mismo día, el Frente Amplio emitió un comunicado sobre la situación, manifestando su más profundo rechazo a la ruptura unilateral del alto al fuego alcanzado en enero de este año a partir de los bombardeos iniciados por el gobierno de Israel el pasado 18 de marzo. Y agregaba algo que no tenía directamente que ver con este asunto, con el asunto bélico, lo que ocurre en esa zona del mundo. Dice, en estas circunstancias, el comunicado del Frente Amplio, en el que el gobierno de Israel es responsable de la extrema gravedad de la situación, nuestro país, Uruguay, debe seguir evaluando la suspensión de la Oficina de Innovación en la ciudad de Jerusalén. Y ayer, la Diaria publicaba una nota en la que el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República analizará hoy martes a las 6 de la tarde si solicita formalmente al gobierno encabezado por el presidente Orsi el cierre de la Oficina Nacional de Investigación e Innovación que ANI tiene justamente en Jerusalén y que se abrió antes de terminar el mandato anterior. En este contexto, la pregunta que cabe es, ¿qué es lo que hace esa oficina? ¿Por qué se abrió y por qué se abrió allí en Jerusalén? Y si tiene algún efecto político, además del perseguido de la ciencia y de la innovación. Estamos en comunicación justamente con Flavio Caiafa, expresidente de ANI. Caiafa, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos esta mañana. Un gusto, gracias a usted. Caiafa, en primer lugar, ¿por qué la ANI decidió abrir esta oficina y en particular por qué hacerlo en Jerusalén? A ver, la elección de la oficina del país de Israel es porque Israel tiene uno de los ecosistemas de innovación más dinámicos del mundo. Rankea 1 o 2 como ecosistema de innovación en el mundo, y por eso nos parecía un destino súper interesante para abrir una oficina de innovación. El otro gran ecosistema de innovación, o el otro que compite, es el de Silicon Valley, que es un sistema mucho más grande y de alguna forma más difícil de acceder. ¿Hubo algún tipo de valoración política a la hora de decidir hacerlo en Jerusalén? No, mira, hay un tema que cuando se habla de la Oficina de Innovación en Israel no se considera, y es que Uruguay y la ANI en particular tienen una larga trayectoria de relacionamiento con el ecosistema de Israel, que empezó en el 2008, si mal no recuerdo, con un primer acuerdo entre la ANI y la Autoridad de Innovación de Israel. Lo que estamos haciendo es continuar ese relacionamiento y de alguna forma intensivarlo
en el marco de un proceso que lleva la ANI y el país en general de internacionalización de los esfuerzos de innovación y de investigación científica en Uruguay. O sea, no tiene connotación política el hecho de que Uruguay haya decidido llevar adelante este acuerdo. No, de hecho, la idea de la Oficina de Innovación surgió antes de las elecciones del 2019, donde cuando el presidente Luis Lacalle Pou, el anterior presidente, definió su interés en acercarse a Israel por la innovación, acercarse aún más. Y de hecho la firma del acuerdo y el inicio de las operaciones estaban planteados para el 2023 o para ser negociados en 2023, que no se pudo hacer porque en octubre, que era cuando el presidente Luis Lacalle Pou se disponía a viajar a Israel para, entre otras cosas, para hablar de este tema, antes sucedió el ataque del 7 de octubre. Cayafa, ¿cuáles son los objetivos de esta oficina? Mira, los objetivos son tres grandes objetivos. Uno es promover una cultura de innovación y emprendedurismo en Uruguay, aprendiendo o inspirándose en la experiencia de Israel, que empezó este proceso de fuerte foco en la innovación y la ciencia en los 90, a principios de los 90. El segundo objetivo es usar los instrumentos que tiene ANI, que tiene el Uruguay Innovation Hub, Uruguay 21, junto con instituciones similares en Israel, la Autoridad de Innovación Israelí o el Instituto de Exportación Israelí, para promover proyectos de ciencia, tecnología e innovación que involucren actores de ambos países. Y el tercero es, más allá de promover proyectos de innovación, promover relaciones comerciales y de inversión en ambos países, con actores de ambos países. Como usted mencionaba, este tema se había empezado a negociar mucho tiempo antes de su concreción, ¿es así? Así es. ¿Más o menos desde cuándo? Bueno, a ver, en el 2023 quedó en pausa y se retomó a principios del 24, a mediados del 24, en un momento en que no había tanta conflictividad en la región, y se siguió negociando. Después, por temas de seguridad, de la imposibilidad de viajar a Israel, se terminó haciendo la firma del acuerdo el 19 de diciembre. ¿Hay una delegación uruguaya allí? ¿Cómo funciona ese vínculo, digamos? No, bueno, lo que hay es así. La estructura de la oficina es así. Hay una parte locativa que está en el Instituto Asper de Innovación de la Universidad de Hebrea. Hay dos personas de la oficina de la Universidad de Hebrea que apoyan la operativa de la oficina, y lo que es un advisory board de uruguayos que viven en Israel y que están muy relacionados con el ecosistema de innovación. Y por otro lado, del lado de ANI está el personal de ANI que se dedica a realizar actividades de la oficina del lado de Uruguay. Ajá, bien. ¿Cómo, mejor dicho, me corrijo la pregunta, usted respalda entonces lo actuado en la gestión que usted encabezó junto con el presidente de la República, Lacalle Pou, en la materia de abrir esta oficina y darles impulso? Sí, yo creo que creemos que es un excelente paso en el sentido de abrir el ecosistema de innovación uruguayo a las mejores prácticas y a un ecosistema que es muy dinámico y que tiene mucho para enseñarnos y para inspirarnos a desarrollar más la innovación. Acá quiero hacer una breve digresión, sí, o foco. Estamos hablando de que Uruguay necesita crecimiento económico. Desde mediados del siglo XX está demostrado que el crecimiento económico en la era moderna, y más ahora con los avances tecnológicos que están sucediendo, está muy centrado, depende directamente de la inversión en ciencia, tecnología e innovación. En ese sentido, abrir lazos con ecosistemas dinámicos acelera este proceso. En ese sentido, es una iniciativa
100% centrada en la innovación, y que va a ayudar al país a alcanzar esos niveles de crecimiento que todos entendemos necesarios, no solo una fuerza política u otra. ¿Usted está conforme con respecto a lo que han dicho hasta ahora, por ejemplo, autoridades como el ministro Maía y el ministro Lubetkin, de también valorar y defender la apertura y el mantenimiento de esta oficina allí en Jerusalén? Sí, claro. Me parece muy razonable la postura del gobierno actual, en el sentido de que, primero, estamos todos de acuerdo que lo que todos creemos, y eso creo que no hay lados en ese tema, lo mejor para la región, para Israel y para todos los países de la región es que se alcance una paz duradera, y sobre todo que los civiles de ambos lados dejen de estar sometidos a las inclemencias de la guerra o el terrorismo, ¿no? Eso es lo que creo que todos deberíamos aspirar desde Uruguay. Más allá de eso, esta iniciativa se centra realmente en la innovación. Son temas bastante separados. Esa es un poco la visión, mi visión. ¿Y cómo responde a usted o cómo toma comentarios como el que hace el Frente Amplio en su declaración del secretario ejecutivo, donde le pide al gobierno del presidente Orsi y del ministro Lubetkin que Uruguay debe seguir evaluando la suspensión de esta oficina? Personalmente, esta es una opinión absolutamente personal, yo ya no soy el presidente de ANI, ¿no? Considero que es un error. Creo que son temas independientes. Estamos todos de acuerdo en que la defensa de los civiles de ambos lados debe ser la prioridad siempre, pero la Oficina de Innovación no es una iniciativa política o bélica, ¿no? Es una oficina de innovación que lo que busca es enriquecer el ecosistema de innovación de Uruguay. Y Cayafa, con respecto a este pronunciamiento o a esta posición que se analizará esta tarde en el Consejo Directivo Central de Eudelar, esta información que publicó ayer los colegas de La Diaria, donde se va a solicitar formalmente al gobierno encabezado por el presidente Orsi el cierre de esta oficina. Y en caso de que además no se vaya por el camino del cierre, algo que ya han rechazado desde la Casa Mayor de Estudios, también se plantea que no se participe de parte de Eudelar en ningún proyecto vinculado a la misma. ¿Cómo valora esa posición de la Casa Mayor de Estudios? A ver, primero, respeto la decisión de la Casa Mayor de Estudios, y por otro lado, de nuevo, a nivel personal me parece que no participar en esas iniciativas, y lo único que haría sería cercenarse una oportunidad muy interesante de avanzar en temas de ciencia e innovación. Pero obviamente es una decisión de la Eudelar. Claro. Cuando ustedes definieron abrir esta oficina, teniendo en cuenta lo que se plantea con respecto a esos ecosistemas vinculados a lo que puede ofrecer como plataforma ese lugar, ¿también consideraron el impacto geopolítico que puede tener, o por lo menos en Uruguay, la valoración de aliarse con el gobierno de Israel en este momento, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo desde el punto de vista bélico allí en la zona de la Franja de Gaza y en el Líbano también? Mira, en el momento en que se definió esta iniciativa y se impulsó esta iniciativa, no había comenzado toda la guerra que se desató con el ataque del 7 de octubre del 23. Y de alguna forma lo que entendemos, e insisto con este concepto, es que Israel tiene un ecosistema de innovación dinámico. En ese sentido creemos que mantuvimos la percepción de que iba a ser beneficioso para el ecosistema nacional asociarse con el ecosistema de Israel, y beneficiarse de aprender de un sistema más avanzado y de colaborar en temas que también son esenciales como la transferencia tecnológica. Uno de los aspectos más centrales de los ecosistemas de innovación es que los desarrollos científicos que ocurren generalmente en universidades y centros de investigación se trasladen en forma efectiva
al sistema productivo, sí, que haya empresas, startups y empresas que adopten esos descubrimientos científicos y los transformen en productos que benefician a la sociedad y que generan valor. Eso es una actividad que en Israel han sabido desarrollar de forma muy muy fuerte y muy importante, y es una de las cosas que necesita nuestro ecosistema de innovación. Entonces, en ese sentido, eso no cambia por la guerra, y entonces pensamos que sí, que es relevante avanzar en esos temas. Pensando que, como quieren, yo creo, todas las partes, de nuevo, la guerra va a terminar. O sea, en algún momento se va a llegar a un acuerdo, ya se llegó a un acuerdo de paz parcial, y eventualmente esta guerra va a terminar. Lo que tenemos que apostar es el día después, cómo seguimos mejorando las capacidades de ciencia e innovación de Uruguay. Flavio Cayafa, expresidente de ANI, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchísimas gracias.